Apocalipsis capítulo 21, verso 1 hasta el... Trataremos de llegar 8. Así que si abrieron sus Biblias, sus teléfonos, volveremos algún día a ponerlo en las pantallas, Dios mediante. Sueño con eso. Así que si están listos, leemos. ¿Están todos listos? Pues, Leila. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles, verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo dijimos la semana pasada y lo hemos dicho durante todo este último tiempo. Esta situación es bien particular porque esto es algo que es el futuro, pero lo que está hablando aquí Juan, o lo que está recibiendo Juan, es algo que no tiene que ver con lo que a veces pensamos, que a veces las personas piensan cuando dicen y miran hacia el cielo y dicen vamos a ir al cielo. Ya lo dijimos en su momento, no está hablando de este cielo ni de esta tierra. ¿Por qué razón? Si leemos algunos versos, por ejemplo, vamos a Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3. En Segunda de Pedro, el apóstol les dice a estas personas, los expatriados, algunas cosas que ellos necesitan oír, producto de lo que ellos están viviendo. Ellos están viviendo un tiempo muy difícil. Y dice desde el versículo 1 del capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí Pedro empieza a hacer un llamado de atención a la historia, de alguna manera, de la tierra como tal, y también a los cielos, porque de allí dice que esa tierra, ¿cuál es? Es la tierra que de alguna manera fue renovada y hecha de nuevo de los mismos que había, que es la que pereció bajo el diluvio en la época de Noé. Luego dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. Pedro está hablando de los cielos que él está mirando, de la luna que está mirando en ese momento, lo mismo que miramos nosotros hoy día, porque eso no ha variado ni ha cambiado. Por eso dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra, por Dios, por Cristo, que de alguna manera hicieron lo que hemos visto con la anterior, guardados para el fuego, dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos,
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos siendo deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si hacemos una reconstitución de escenas, si pudiéramos llamar, ¿qué tenemos que recordar? Primero, tenemos que recordar que hay un llamado, ¿no es cierto?, a la iglesia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Por favor, si lo miramos allá. Versículo 10. Ahí Juan está recibiendo una promesa para una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Por favor, acuérdense que el libro está dividido, lo digo una vez más, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que son lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Lo que has visto es la revelación de Jesucristo que él vio en el capítulo 1, que él cayó como muerto y que Jesús tuvo que tocarlo y decirle no temas. Entonces el capítulo 2 y el capítulo 3 son las cosas que son hoy día. Todas esas 7 iglesias que uno ve allí parten de la época apostólica hasta la época en la iglesia que va a entrar a la gran tribulación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante más o menos tener el panorama, entendiendo de ese cielo nuevo, de dónde aparece ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces, aquí dice a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fraterna, que es la iglesia que pensamos que existe hoy y que convive con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que dice, no tengo necesidad de nada, soy rica, y tiene un montón de cosas, ella piensa a su favor, y creemos porque la gran mayoría de los escritores llama a esa iglesia la iglesia apóstata. Hoy día hay muchas iglesias que están llenas de personas, pero que la doctrina que ellos enseñan, sobre todo los que enseñan fe positiva, prosperidad, son iglesias que muchos llaman apóstatas. Entonces, hay un llamado a esas iglesias. Entonces, a la iglesia de Filadelfia se le dice algo en el versículo 8. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Después dice en el verso 10, por favor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está hablando de que va a haber un grupo de personas, como siempre lo hemos dicho, una generación que no va a morir. ¿Cómo sabemos eso? No solo por esto, sino por lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios, dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, va a haber un momento determinado en la historia humana en donde Dios va a sacar a un grupo de personas. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Y esto es interesante, ¿por qué? Vayamos a Juan capítulo 14. En Juan 14, el Señor Jesús le hace una promesa a los apóstoles, producto de que Él se va a morir. Él va a ir a la cruz del Calvario. Y Él le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Aquí Jesús, esto está hablándolo antes de lo que hemos leído ahí en Apocalipsis capítulo 3. Es una promesa que le da mientras Él está aquí en la tierra. Esta promesa, ¿no es cierto? Todos sabemos, tal como Él les dijo a los fariseos cuando le preguntaban acerca de alguna señal, Él le dijo: no le voy a dar ninguna señal más que la señal de Jonás. Así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días estará el Señor en el centro de la tierra. Todos sabemos que Jesús resucitó, dice la Escritura que ascendió a los cielos. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 1 al final. Tenemos los evangelios al final. Dice, lo primero que hace referencia el libro de los Hechos es que Lucas, quien se ha propuesto enseñarle a Teófilo cómo son las cosas, le dice algo muy sencillo y muy importante en el verso 2. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. De ahí, si vamos más abajo, por favor, hasta el verso 10, no, el verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense que aquí hay hartas cosas que son muy sencillas, pero al mismo tiempo son profundas. ¿Por qué? Jesús está diciéndoles a ellos que va a morir, que va a resucitar. Ya murió, ya resucitó, ellos lo han visto, ahora lo ven irse a ellos. Aquí comienza la predicación de la iglesia, ¿no es cierto?, y de los apóstoles. Y ellos van a ir teniendo una situación muy particular porque ellos van a ir muriendo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo, por favor, 11. Yo ruego que vayan anotando, capítulo 12. Dice: ciertamente el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre conocer. Pablo aquí está relatando un acontecimiento que tuvo él en forma personal. A él lo mataron en un momento, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que lo asesinaron a pedrada. ¿Dónde fue a dar él? Al cielo. A donde Jesús le había dicho: me voy pues a preparar morada. ¿Por qué digo esto? Porque creo que tengamos claridad con respecto a esto. Porque hay una serie de situaciones y acontecimientos que se van a ir dando. El apóstol Pablo, por ejemplo, también cuando habla acerca de su propia muerte, antes de, recuerden que él muere, Dios lo devuelve, no le permite, él resucita y él tiene esta experiencia. Por eso él, cuando él está preso en Roma, por ejemplo, el libro de Filipenses, en el capítulo 1, él no sabe lo que va a acontecer con él, si va a vivir o va a morir. Pero él dice algo importante. ¿Qué es lo que dice? Dice: ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué hacer, si partir, ¿no es cierto?, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Quiero leerlo, por favor, no quiero solo parafrasearlo. Dice: porque sé por vuestra oración, dice, conforme me anhelo, el 20, el 21, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estoy puesto en estrecho, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de esa experiencia que podemos vivir los creyentes antes de que la iglesia sea arrebatada. Tú y yo tenemos 2 opciones hoy día: o que venga Jesús y nos lleve, o que muramos. Todos tenemos lamentablemente fecha de caducidad, ¿no es cierto?
Esa es la verdad. Pero lo alucinante para nosotros es que en nosotros se va a cumplir las palabras de Jesús, que dijo, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ahora, pero recuerden que la promesa que le dieron los ángeles a los apóstoles es que Jesús va a volver por segunda vez. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque de alguna manera tú y yo, los creyentes que vamos a ser raptados y vamos a vivir esa metamorfosis, ¿no es cierto? O los que vayamos a morir. ¿Por qué? Por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Usa la palabra dormir, pero lamentablemente la iglesia se equivoca porque cree que las personas duermen. No. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí Pablo está hablando de la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Pero primero, ¿de qué está hablando? Está hablando del rapto de la iglesia. Porque de esto va a hablar en el capítulo 4 y va a hablar en segunda de Tesalonicenses. Dice, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Volvemos a reiterar, la resurrección primera está ocurriendo desde el momento que Jesús resucitó. Cada creyente que muere va al cielo. Antes de que Jesús muriera y resucitara, ¿dónde iban las personas? ¿Al lugar de tormento o al seno de Abraham? Cuando Jesús murió, por esto vuelvo a reiterar, porque es importante para que tengamos claro el panorama. Cuando Jesús muere, ¿no es cierto? Él dice que desciende a tomar este grupo de personas y se las lleva al tercer cielo. Por eso Pablo dice, conozco hombres en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado al paraíso, fue llevado al tercer cielo. ¿Por qué decimos que esas personas que estaban abajo ahora están arriba? Por la palabra que le dijo Jesús al hombre que estaba con él en la cruz del Calvario. Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Pero luego Pablo dice que el paraíso, ¿dónde está ahora? En el tercer cielo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Vuelvo a reiterar. Porque aquí, como dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero, si vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, Él nos habla de un acontecimiento nuevamente, verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La segunda venida visible, por favor. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios, mentiras y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Pablo aquí está respondiendo a los tesalonicenses por un problema que ellos tienen, que tienen una equivocación. Ya les coloca las cosas claras, cuáles son. Que lo que tiene que pasar, por favor, en el capítulo 6, que aparezca el anticristo ahí en Apocalipsis, no va a suceder si Dios no se lleva a su iglesia, ¿ya? Ya lo dijimos, su iglesia se han sido llevados al cielo, ¿quiénes? Los salvos del Antiguo Testamento. Han sido llevados las personas que han muerto desde la época de Jesús hasta que Él venga a buscar su iglesia. Todos los que mueran antes van al cielo. En el rapto, el tercer grupo de personas. Algo interesante,
Hay otro grupo de personas que también ya lo hemos dicho, que son la gente que salva en la gran tribulación, que están en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Porque si uno va, por favor, a el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, al final, aquí está hablando de algo el Señor Jesús a Juan. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, salió una gran voz del templo del cielo o del trono de Dios diciendo, hecho está. Por favor, piensen en esto. Dice, salió una gran voz del templo del cielo, ya, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este es el final de la gran tribulación. Por favor, recuerden, nosotros estamos, si hoy día viniera el rapto, no nos vamos al cielo. Aquí abajo durante 7 años ocurre tribulación y gran tribulación. Pero algo interesante, ¿qué es lo que es? Por eso quiero reiterar esto por lo que tiene que ver con el capítulo 21. Si voy más adelante al capítulo 19, por favor, del libro de Apocalipsis. Primero, nuevamente, el verso 1. Dice, después de esto, una gran voz en el cielo. Por favor, hemos hablado del templo, del cielo, ¿ya? Pero este cielo y este templo no tiene nada que ver con el cielo que está declarando el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Es otro cielo. Y tenemos que, por eso quiero que lo comprobemos. Dice, después de esto oí una gran voz en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ahí sigue hablando de esto, ¿no es cierto? Hasta que llega al versículo 7 y 8 y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la novia, la iglesia, que se convierte en la esposa de Cristo. Pero ocurre algo, verso 11. Entonces vi el cielo abierto nuevamente. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga, pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo, de sus jinetes, carnes de todo libre, esclavos, grandes, pequeños. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunido para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto es el final de la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que aquí hay algo que ocurre con este cielo y con esta tierra. Cuando uno mira, por ejemplo, a lo mejor no lo vamos a poder hacer, pero con mayor profundidad, esa batalla o esas guerras que se van a dar en la época de la tribulación. Hoy día nosotros
Hubo un momento en la historia humana, ¿no es cierto?, donde estaban los dos ejes, por llamarlo así, Estados Unidos y Rusia. Estaban polarizados. Siempre había el temor que uno de ellos apretara el botón nuclear y hubiese una guerra nuclear. Eso pasó. Pero hoy día estamos en una situación similar. Hoy acá muchos países del mundo tienen poderes atómicos. Entonces, cuando uno mira la escritura, por ejemplo, y mira lo que va a acontecer con Israel, o cuando habla la escritura en el capítulo 14, ¿no es cierto?, de lo que va a ocurrir en esta batalla, y dice que el juicio que Dios va a traer sobre este mundo es que las personas van a estar en pie, dice, se van a deshacer sus ojos y se va a deshacer su lengua. Y lo hemos dicho que eso ocurre cuando una guerra atómica ocurre. Eso ocurrió en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, miren, el libro de Daniel, vamos a ponerle carne a esto también, capítulo 12. Piensen que lo que acabamos de leer es el final de una época de esta historia o de este planeta, ¿ya? Nosotros hemos sido sacados, comenzó la gran tribulación, la semana 70, que dice Israel. Y fíjense que el capítulo 12 al final hay algo muy interesante. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, 12:10, y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el final y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si usted se fija, aquí hay un número que es 1290 días, 3 años y medio. Y luego hay un periodo de 45 días. ¿Por qué es importante ese periodo de 45 días? Vamos a Mateo capítulo 24. Perdón, 25. Verso 31. Hasta el 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí sigue hablando de algunas cosas. Lo que nosotros leemos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, por favor, cuando habla de ese cielo o de esa tierra, o lo que hemos leído en Segunda de Pedro, capítulo 3, de que esta tierra y este cielo van a ser desarmados de alguna manera, eso, por favor, esta tierra que estamos viviendo hoy día, que va a sufrir todo lo malo con la gran tribulación y con lo que ocurra, ese periodo de 45 días Dios lo va a recuperar, y este mundo va a ser un mundo, yo a veces no me detengo mucho ahí, pero es un mundo que el libro antiguo, el Antiguo Testamento habla mucho, va a ser un mundo increíble, donde vamos a vivir 1000 años. Pero ese cielo y esa tierra que va a ser restaurada durante 1000 años, recuerden, por eso quiero hacerlo un poco, es lamentable, pero quiero que lo entiendan y que ojalá en su cabeza tengan listo el panorama. ¿Por qué? Porque ese cielo y esa tierra tan maravilloso, tan increíble, se va a ver frustrado de alguna manera el plan de Dios. ¿Qué plan de Dios? El plan de Dios, cuando uno va al principio, cuando Dios puso a Adán y a Eva, si usted se fija, Adán fue hecho inmortal. Si Adán no tenía que morir. No sé cómo se iba a desarrollar todo ese plan de Dios, pero esa era la idea de Dios. Entonces, Dios, ¿qué es lo que ha estado haciendo de alguna manera a través de la historia? Y creo que esto es tremendamente importante para que entendamos el por qué más abajo en este mismo libro del capítulo 21 hace referencia, pero dice, porque habla
del cielo nuevo, la tierra nueva, no habrá llanto, no habrá dolor, pero los cobardes, bla, y empieza a mencionar eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces las personas no toman en consideración estas cosas. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, que no somos eternos nosotros, que vamos a morir. Pero que hay alguien que murió por nosotros y pagó por nuestros pecados y que nos quiere llevar al reino de los cielos. Primero que nada, vuelvo a reiterar, por favor, nosotros cuando muramos o seamos arrebatados, vamos a ir al cielo que Jesús dijo en Juan 14. Pero de ese cielo nosotros vamos a bajar. Vamos a bajar, como decía allí el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Donde dice, o en el libro, sí, en el Apocalipsis 19, que vamos a bajar con Jesús. El libro de Zacarías dice que Jesús va a poner los pies sobre el monte de los olivos nuevamente. Y comienza lo que acabamos de leer en Mateo 24, un reino milenial. Pero ese reino milenial, vuelvo a reiterar, ya lo mencionamos la semana pasada o lo hemos mencionado hacia atrás. Y aquí lo dice Juan, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si vamos al capítulo anterior, por favor, al capítulo anterior, al 20. Lo primero que hace el 20, verso 11, dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio los muertos grandes y pequeños delante de Dios. ¿Qué es lo que dice? Vuelvo a reiterar, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dios, lo que está hablando aquí en el capítulo 21, es algo que él ha hecho una promesa en Isaías 65, Isaías 66, segunda de Pedro 3. Él no está hablando de un nuevo orden social. Por eso reitero, ¿qué es lo que pasó? Que en ese reino milenial, que tal como lo mencionamos en su momento, que fue increíble, lamentablemente dentro de ese grupo de personas que entraron vivas, hubo gente que nunca se sometió de corazón al Señor, y cuando vino Satanás, que fue suelto por un poco de tiempo, volvió a haber una cantidad enorme de personas que se rebelaron en contra de Dios. Y obviamente esas personas no podían ir al reino eterno, al estado eterno. Por eso reitero, nosotros como creyentes, aquí hay que hacer una distinción, vuelvo a reiterar. Primero, hay que hacer una distinción en que nosotros nos vamos al cielo, vamos a estar con Jesús, volvemos con Jesús, reinamos con Jesús, el reino ese se termina, Dios termina esa tierra y ese cielo, ya ha juzgado a todas las personas que desde el principio de la eternidad hasta ese momento donde se reveló ese último grupo de personas fueron echados. ¿Dónde? Dice aquí, por favor, quiero leer el 11. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los cielos fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron la muerte que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se acabó esta historia aquí. ¿Por qué? Miren, voy a mencionar un texto que lo he dicho muchas veces, pero quiero que lo tengan claro ustedes. Primera de Corintios 15. ¿Qué está ocurriendo allí? Verso 20 y 21. Perdón. Sí, partamos de allí. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Eso que está diciendo aquí es lo que está ocurriendo allá. Se acabó todo, se acabaron todos los enemigos. Por eso dice que el postrer enemigo, ¿qué es lo que es? La muerte. Entonces, reitero una vez más,
Yo la semana pasada anterior le decía la importancia de tu fe, de mi fe, porque de verdad leer estas cosas no es algo menor. Uno empieza a pensar, rara la cosa, ¿eh? Loca la cosa, pero es verdad. Esta es la verdad. Dios viene a buscar su iglesia. Vamos a ir a vivir con Cristo en el paraíso, en el cielo de Dios. Vamos a descender de ese lugar a reinar sobre esta tierra 1000 años. Esta tierra va a ser deshecha y en el universo Dios va a juzgar a todas estas naciones y va a comenzar a hacer algo nuevo. Porque piensen lo interesante de esto, porque ni siquiera... Esto es, vuelvo a reiterar, no es menor, porque ni siquiera nos hace presente que vayamos a volver al cielo de Dios. Miren, por favor, el capítulo, leamos el 21 nuevamente. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice que desciende desde el... ¿Dónde? Por favor, verso 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dice... Nosotros vamos a bajar de ese lugar que Jesús dice y vamos a venir a esto que va a ser algo totalmente nuevo. Por eso aquí la palabra que usa cuando habla cielo nuevo y tierra nueva no es la reformación de algo, sino realmente algo creado totalmente nuevo. ¿Saben qué? La palabra que se usa aquí, ¿saben qué palabra es? La misma palabra que usa Dios en el principio, cuando Dios creó de la nada. Entonces aquí lo que va a hacer Dios va a crear algo totalmente nuevo, flamante, crear de la nada. Ahora, tú y yo no tenemos que tener problemas para que Dios haga eso. Dice el libro de Romanos que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Al menos para mí. Creo que uno cuando lee estas cosas y sobre todo lo que hemos mirado, todo este panorama nosotros tiene que ayudarnos para realmente poner nuestros ojos ¿dónde? En el cielo. Ahora, la gente se pregunta también muchas veces cómo va a ser esto. Ya también lo hemos respondido con 1 Corintios 15, que Dios no tiene problema. Dios creó un cuerpo para los aves, un cuerpo para los peces, para las aves. Dios creó un cuerpo para que sea. Dios no tiene problema para crear un cuerpo para que nosotros vayamos a vivir al cielo, descendamos del cielo y vayamos nuevamente a ese cielo nuevo y esa tierra nueva en el universo. ¿Por qué? Por favor, 1 Juan 3. Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, vayan conmigo a Juan, por favor, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados. Claramente. Luego dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: así lo hemos visto. Y él le dijo: si no viera en mis manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos, y Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Pero más que ninguna otra cosa quiero celebrar lo mismo que dijo el verso anterior: puertas cerradas. Porque él tiene algo sucede que él tiene la particularidad de poder aparecer y desaparecer.
Ahora, cuando uno mira la escritura, lo mirábamos el miércoles, cuando vemos todo este mundo, ¿quién cree usted que lo sostiene? Cristo, Dios. Si Él soltara este mundo tenía un caos, este mundo 24 horas, movimiento de rotación, de traslación, las señales de los tiempos, ¿cierto? Invierno, verano, todo. Dios tiene el control para todo y cada una de esas cosas. Entonces, para ti y para mí no debiera ser ninguna sorpresa. Vuelvo a reiterar, por loco que pueda parecer esto. Y lo que más vuelvo a reiterar, que lo leímos en el libro de los Hechos, ellos no se sorprendieron, bueno, de una manera tenían que haber sorprendido, pero Jesús fue tomado y desapareció delante de ellos. Entonces, yo vuelvo a insistir, por favor, Dios, lo que más quiere, y yo vuelvo a reiterar, Pablo se lo dice a los filipenses, que por favor, y el mismo libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en el cielo, donde está Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos míos, nosotros, yo sé que hay muchos de nosotros a lo mejor que podamos estar viviendo cosas difíciles como se describen más abajo, pero no se olviden de algo muy sencillo. Jesús dice que la tribulación, ¿no es cierto?, el tiempo presente no tiene comparación con la gloria venidera. Y de eso se trata esto. Yo sé, vuelvo a reiterar, esto es denso, pero lo importante es entender eso, que tú y yo vamos a estar con Jesús, que tú y yo vamos a estar con Él y que vamos a vivir eternamente con Él. Y por eso vuelvo a reiterar, porque aquí dice, el cielo y la tierra pasaron. Y algo interesante, dice que el mar ya no existía más. ¿Saben por qué el mar no existe más? El mar hoy divide las personas, divide la gente. Nosotros tenemos problemas con los bolivianos por el mar. Pero el mar divino, entonces no se necesita. Ahora, el mar, algo muy interesante, cuando uno mira el libro de Apocalipsis, es un agente de destrucción y muerte allí por lo que va a ocurrir. En lo positivo, el mar, ¿no es cierto?, hoy día es fuente de alimentación y también sus sales nos ayudan a descontaminar el ambiente. Pero algo importante, por favor, vayamos a Apocalipsis 21 nuevamente, 22, perdón, verso 1 al 7. Fíjese que tremendo, dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, sus siervos les servirán, no verán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, no habrá más noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de días, ni luz del sol, porque el sol los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces no vamos a necesitar nada de eso. Dios nos va a tener tremendamente completo. Entonces, vuelvo a reiterar, otra cosa interesante que hay aquí, si usted se da cuenta, la Biblia comienza en la historia humana con un huerto, con el huerto de Edén. ¿Y cómo termina? Con una ciudad. Ahora, vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa, los que me conocen saben, yo, a mi hijo mayor, siempre cuando lo llamo, le pregunto, ¿cómo está? Bien, dice, como digo yo, digo, sobreviviendo en este mundo tempestuoso. Y yo le digo, pero te falta la segunda parte, ¿no? Esperando la ciudad cuyo constructor es Dios. De eso se trata esto. Yo por eso vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque esto no es solo una fábula, no es un cuento. Uno, si se pone a estudiar y a tomar nota y a ver texto y a tomar aquella, se van a dar cuenta de esto, lo maravilloso, que no es algo que a alguien se le ocurrió decir, un cielo, no. Esto es una promesa que está en Isaías 65, es algo que Dios tiene en el corazón y lo ha tenido siempre en el corazón. Y que lamentablemente el hombre, producto de su negación, por eso más abajo él va a hacer mención, vuelvo a reiterar estas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces las personas bajan sus ojos del cielo, bajan sus ojos de allá, y lamentablemente cuando tú pones tus ojos en este mundo, es tremendo. Yo siempre leo el mismo salmo, el Salmo 37. Son muchos los salmos, pero el salmo tan tremendo, porque Dios le está diciendo a una persona que por favor no se fije si el malo prospera, porque la gente a veces dice, pucha, a él le va bien y yo me porto bien, ya a él le va bien, se porta mal. Y él dice, no, y espera, ¿qué espera en Dios? Cuando usted lee, por ejemplo, de Abraham, un hombre que relata la Escritura que era tremendamente rico, pero ¿cómo vivía en este mundo? Como peregrino, porque esperaba que la ciudad cuyo constructor es Dios.
Si eso es lo importante. El mismo Señor Jesús en el libro de Mateo, Él les enseñó a ellos dentro de ese sermón tan tremendo, el capítulo 5 y 6. Y Él les dijo, no hagan tesoros ¿dónde? En la tierra. Hagan tesoros ¿dónde? En el cielo. Si de eso es lo que se trata esto. Porque a veces nos olvidamos de esas cosas. A veces nos olvidamos y pensamos que realmente, ¿saben qué? La vida en sí, tal como la propia Escritura dice, es como neblina. Hoy, ayer fuimos jóvenes, ¿no? Y uno mira para ti, ¿qué pasó? Pero ¿qué es lo importante? Vuelvo a reiterar, lo importante ¿qué es lo que es? Que tú y yo, de alguna manera, somos eternos. Que tú y yo vamos al cielo, que tú y yo vamos a estar con Dios eternamente. Entonces, lamentablemente, vuelvo a reiterar, yo cuando leo esto y lo pensaba de esta manera y quiero concluir un poco con esta pequeña reflexión, ¿por qué Dios tiene que hacer esto otro que está aquí? ¿Por qué tiene que decir, por ejemplo, cosas como las que dice más abajo el verso 8? Porque les ha dicho, termino, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no sé si tú te lo has preguntado, pero te has dado cuenta que cuando Dios habla de estas cosas, por ejemplo, cuando Dios habla, primero, dice que Él va a juzgar al mundo. Primero, antes de juzgar al mundo, ¿qué va a juzgar? Su iglesia. A su iglesia, ¿qué ha dicho, le ha enseñado Él? En Mateo 24, cuando le dijo qué esperaba Él de sus hijos, como siervos, ¿no es cierto? Obedientes, esperando que el Señor viene en cualquier momento. Pero hay otros, dice, ¿qué es lo que piensan? Que el Señor tarda en venir y hacen otras cosas. Él mismo habla acerca de qué, de que va a venir a buscar las vírgenes, pero vírgenes 5 sensatas y 5 insensatas. Cuando uno hace una reflexión, ¿hacia dónde voy? Un poco hacia todos los llamados que Dios ha hecho en la historia humana a las personas. Porque cuando uno se traslada, por ejemplo, al llamado que Dios le hizo a las 7 iglesias, empezando este libro, le hizo un llamado a 7 iglesias. 2 de ellas no tuvieron ninguna amonestación, pero 5 fueron llamadas al arrepentimiento. ¿Qué pasó si no se arrepintieron? Entonces, el llamado es como lo que dice Pedro. Pedro dice, ¿saben qué? Si estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir esperando? De eso se trata esto. Es como cuando nos dice, por favor, lo que se ve es pasajero. Lo que no se ve. Entonces, ¿dónde realmente nosotros estamos colocando nuestros ojos? ¿Dónde realmente está nuestra vida? Es como Jesús cuando dijo algo, donde está tu corazón, ahí estás tú. Entonces nosotros a veces nos olvidamos. Vuelvo a decir, no es menor, es denso todo esto, hablar de todas estas cosas, parecen cosas de repente sacadas, no sé, de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Es verdad. Entonces, vuelvo a reiterar, piénselo por favor. Si uno lee primero con respecto al rapto de la iglesia, dice Pedro que él no ha venido porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A quién le está haciendo ese llamado? ¿Al mundo? Es a la iglesia. Es a la iglesia. Entonces, el día menos pensado viene Jesús. Y lo que él, vuelvo a reiterar, lo que más nos enseña es eso, a que estemos preparados para ese momento. Y todo esto que hemos visto con posterioridad es algo que vamos a vivir después, pero lo importante de todo esto que es lo que Cristo viene a buscar su iglesia. Y lo que más quiere el Señor, reitero, lo voy a leer. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante. Pedro lo dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo,
Dice después en el 11, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios nuevamente, lo cual los cielos? Entonces, pero el llamado es eso, es como cuando nos dice la Escritura, ¿qué hemos traído a este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Entonces, a veces, lamentablemente, parecía que las cosas de este mundo pesan tanto y no debieran pesar tanto. Yo a veces lo digo y a lo mejor soy demasiado simplista con esto. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, yo hablaba con alguien hace poco, dice algo tan sencillo, ¿tienes sustento? ¿Tienes abrigo? ¿Qué hay que estar? Contentos. Pero a veces no estamos contentos. A veces estamos en ansiedad, estamos en angustia. A veces vivimos en una constante preocupación. Y nos olvidamos de lo que somos y nos olvidamos de lo que Él nos ha enseñado. Yo voy a citar algo que he citado toda la vida desde que comencé mi ministerio. Y me encanta. Es cuando Jesús le dice a ellos, vean, miren, las aves del cielo. ¿Han visto los pajaritos, no? ¿Qué los alimenta? ¿Han visto los lirios del campo? Le dijo a ellos. Y le dice a ellos, y algo que a mí me gusta, dice arriba, sé las necesidades que ustedes tienen. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. O lo que dice Colosenses, ¿han resucitado? Sí, busquen las cosas de arriba. Pero cuando uno es consecuente y es honesto, de repente se da cuenta que no busca tanto las cosas de arriba. El llamado que Dios nos hace es a eso, a realmente buscar las cosas de arriba. Y ¿saben qué? Yo los quiero animar a algo muy simple. Dios quiere bendecirnos. Pero para que Dios nos pueda bendecir, hay algo muy simple y muy sencillo. Es ponerlo a Él primero. Es muy simple. Acuérdense, Josué se le dijo algo muy sencillo. No te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Y que todo lo que hagas, Salmo 1, lo mismo. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que seamos como ese árbol plantado junto a qué? Que su hoja no cae. Y todo el que está... Yo te digo, te pregunto una cosa muy sencilla. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a leer la palabra de Dios? Tan simple como eso. Eso es todo. Aquí Dios no busca nada más, es eso, todo lo que Dios busca. Porque cuando tú leas, ¿sabes qué? Tú te vas a sumergir en un mundo diferente, ¿no? ¿Saben? El mundo siempre nos quiere engañar. Hoy día vivimos un mundo de engaño. El mundo nos quiere contar cosas como que el ideal. Y nos muestran, ya hacen películas, ya hacen videos. Veía la serial de futbolista inglés. ¿Cómo se llama? El que estuvo en el Real Madrid. Ya ni me acuerdo su nombre, pero Beckham. Cuando la gente lo ve, es como el ideal, ¿no? Lo logró todo. Y yo pensaba, ¿y qué saca ese hombre si va a llegar al final de su vida? ¿Y qué tiene? Nada. Si eso es lo que se trata de esto. Vuelvo a reiterar, Dios lo que más anhela es que tú y yo volvamos a poner los ojos en Él y ¿sabe qué? Y que volvamos a mirar a la gente que está al lado como tenemos que mirarla, como ovejas sin pastor. Nosotros somos la luz del mundo. Somos las personas a las cuales Dios quiere usar para que la gente vea que lo de Él no es un cuento, es una verdad. Tú sobra, dice que alumbren de tal manera que ellos digan, wow. Ese es el ánimo. Yo vuelvo a reiterar, aquí hay a lo mejor hay un montón de otras cosas más y uno puede meterse en un comentario bíblico y le puedo decir un montón de cosas del griego, pero yo no tengo esa intención, no me interesa esa intención. Dios no lo ha puesto en mi corazón. Porque vuelvo a reiterar, el ideal que es lo que si Jesús viene hoy día, que estemos preparados, que lo estemos anhelando, que no haya nada más importante, nada más importante. Piensen que la Biblia dice que ellos menospreciaron hasta sus vidas. Jesús dijo algo muy simple, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vuelvo a reiterar, es lo mejor, si es lo mejor a lo que tú puedes dedicar. Tú vas a ver florecer tu vida cuando tú te vayas a la palabra, cuando empiezas a leer libros cristianos y Dios tienes que rogarle a Dios que nuevamente a los que eran buenos para leer, Dios les dé eso. Y volver a eso. Y tú te vas a rejuvenecer.
No es que las arrugas vayan a desaparecer, pero tú vas a ver tu espíritu rejuvenecer. Porque la palabra tiene ese poder. No se olviden que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Todo, tú no necesitas más. Solamente eso y fe y creer. Vuelvo a reiterar, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Puede hacer lo que quiera. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Yo sé que esto es denso a veces hasta para mí mismo, Señor. Pero te doy gracias, Padre, por lo que tú nos dices, Señor. Seremos semejantes a ti, Señor. Te doy gracias, Dios, porque dice que un día, si morimos, Dios, como dice el apóstol Pablo, Señor, iremos a un lugar mucho mejor, Señor. Dice que no hay palabra en este mundo que lo puedan graficar. Te doy gracias, Dios, porque si no morimos, si somos transformados, va a ser la cosa más maravillosa, Señor, vernos cambiar nuestro cuerpo, Señor, a uno similar al tuyo, para ir a vivir a casa contigo, Señor, y volver luego contigo. Y todas estas cosas tan maravillosas, Señor. Reinar contigo, vivir en un mundo increíble durante 1000 años, Señor. Señor, te damos gracias y oramos para que muchas personas, Dios, te puedan conocer. Y oramos especialmente para que los parientes, Padre, puedan entender que esto no es un cuento, no es una fábula, que es verdad, Señor. Y que te necesitan, Señor. Y que tú puedes traerle a sus vidas, Señor, todo lo que ellos están buscando a veces en este mundo, Señor, a través de las diversas cosas que ellos hacen, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias, Dios, gracias por todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.